La clase de hoy vamos a hablar sobre replicación. La replicación del ADN. Entonces, ¿qué es la replicación del ADN? La replicación es la síntesis del ADN, o sea, la formación del ADN. Es una copia exactamente idéntica a la original. Entonces, cuando hablamos de replicación, la replicación entonces es una copia idéntica de ADN, una copia exactamente igual. A diferencia de los otros procesos que vimos, transcripción y traducción, que ocurren durante la vida normal de la célula, la replicación solamente ocurre en un momento de la célula. La replicación ocurre justamente antes que inicie la etapa de la célula llamada mitosis. Entonces la replicación no es algo que vamos a ver constantemente dentro de la célula. La replicación solamente va a ocurrir antes de la etapa de mitosis e incluso antes de la etapa de la meiosis en las células sexuales. Entonces, nosotros sabemos que al terminar la mitosis o la división celular, las células hijas van a tener la misma información genética que había dentro de la célula progenitora, o sea, 46 cromosomas, ¿sí? Entonces, cada célula hija tiene que tener como resultado 46 cromosomas. ¿Y cómo se logra eso? Se logra a través del proceso de replicación, en donde al final de la replicación, la cantidad de moléculas de ADN, de cromosomas o de cromatídas que va a haber dentro de la célula madre progenitora va a ser el doble del original. Entonces, si la célula progenitora tenía 46, al final de la replicación va a tener 92 cromatídas. Y eso se va a repartir, se va a dividir después al final entre las dos células hijas. Entonces, antes de la mitosis se debe generar entonces previamente dos moléculas de ADN idénticas al ADN original para que se puedan repartir de forma equitativa entre las dos células hijas. Ese proceso recibe el nombre de replicación. Entonces la replicación es la duplicación del ADN que hace que este ADN se transmita de generación en generación. La replicación solamente ocurre entonces dentro del núcleo. Otro punto importante a recordar. La replicación va a ocurrir únicamente dentro del núcleo. Bueno, entonces no olvidar, la replicación va a ocurrir antes de la mitosis. Va a ocurrir en el periodo llamado interfase. En la interfase de una célula vamos a encontrar las siguientes fases. La fase G1, la fase S y la fase G2. La fase G1 es el proceso o el tiempo normal de la vida de la célula, donde la célula está cumpliendo su actividad. ¿Qué quiere decir eso? Si la célula es una célula secretora, va a ser secreción. Si es una célula muscular, va a ser contracción. O sea, durante la fase G1, la célula está cumpliendo su función. Está haciendo la función para la que fue creada. Entonces, durante la fase G1, nosotros vamos a ver todos esos procesos de vamos a ver todos esos procesos de traducción y transcripción. La siguiente fase que se activa cuando la célula se prepara para la mitosis es la fase S. Se prepara, todavía no entramos en mitosis. Y la fase S es la fase de la interfase, entonces donde va a ocurrir el proceso llamado replicación. Entonces, otro punto que debemos recordar es en qué etapa de la vida de la célula ocurre la replicación. La replicación ocurre durante la interfase en la fase S. Siguiendo la fase S tenemos la fase G2, que es el proceso en donde el ADN se va iniciando la condensación y se extiende este periodo entre la fase S hasta el inicio de la mitosis, que nosotros ya sabemos
las fases de la mitosis, ¿verdad? La profase, prometafase, etcétera, que van a terminar entonces con dos células hijas con la misma cantidad de ADN. Entonces, un punto importante para no olvidar es que la replicación entonces ocurre durante la interfase y la fase S del ADN. Bueno, entonces, algunos detalles así para comparar la replicación con la transcripción. La replicación dijimos que es síntesis de ADN. La transcripción es síntesis de ARN. Son parecidos en ciertas circunstancias, ¿sí? Nosotros sabemos que el ARN nosotros vamos a formar solamente una cadena. Y esa cadena tiene siempre dirección 5'3". ¿Por qué esa es la dirección 5'3"? Porque las polimerasas, que son las enzimas que van a sintetizar ARN y ADN, solamente pueden agregar nucleótidos en el extremo 3. Entonces, ¿se acuerdan que en la transcripción la cadena molde era de dirección 3, 5? Porque justamente la ARN polimerasa solo puede agregar nucleótidos en el sentido 3. En la replicación, nosotros tenemos que copiar dos cadenas, la cadena 3,5 y la cadena 5,3. Pero en la replicación también tenemos polimerasas. En este caso se llama ADN polimerasas. Y esas ADN polimerasas solo consiguen agregar nucleótidos hacia el extremo 3. Y de ahí que la replicación, después vamos a ver, se da de dos maneras. Se da una replicación continua y una replicación discontinua. Eso se debe exclusivamente porque nuestras enzimas encargadas de formar el ADN solamente pueden agregar nucleótidos en sentido 3. Otra diferencia entre la replicación y en la transcripción solamente copiamos el sector codificador. En la replicación se copia toda la cadena, no hay un espacio que no se debe copiar. Otra diferencia entre la replicación y la transcripción es que en la transcripción solamente usamos una enzima, la ARN polimerasa tipo 2. Sin embargo, en la replicación vamos a usar varias enzimas, ¿sí?, que vamos a ir aprendiendo enseguida. Otra diferencia también es que en la transcripción usamos solamente una cadena molde, la cadena 3,5. En la replicación las dos cadenas son moldes, porque como dijimos, se copia por completo la cadena, no solamente una parte. Entonces, al terminar la mitosis, cada una de las células hijas, como ya dijimos, va a recibir las moléculas de ADN, ¿sí?, en donde las dobles hélices de estas moléculas de ADN están formadas por una cadena original, que era la cadena progenitora que venía de la célula madre, y una cadena nueva, que es la cadena hija, que es la que acabamos de formar. Por eso se dice que el mecanismo de replicación es un mecanismo semiconservador. Y acá tenemos el ejemplo: la cadena original, color de rojo, se separó las dos cadenas y se hizo replicación de una y replicación de la otra, y como resultado tenemos entonces la cadena madre, que es de color rojo, y la cadena negra, que es la célula hija. Por eso se dice que el ADN la replicación es semiconservadora. Bueno, otra cosa interesante que debemos aprender es que la replicación no ocurre de un extremo del ADN al otro extremo, ¿sí? Porque si estiramos el ADN como una doble hélice, vamos a tener una línea. No va a ocurrir de un extremo a un extremo. Si ocurría la replicación de esa forma, la replicación iba a durar mucho tiempo. Sin embargo, solamente dura 7 horas.
Y la replicación se debe entonces, o ese tiempo se debe entonces porque la replicación está ocurriendo en varios puntos de la molécula al mismo tiempo. Entonces la replicación se va a producir en varios sectores de la molécula de ADN al mismo tiempo. Y esos sectores donde está ocurriendo la replicación tienen un nombre. Entonces uno de los primeros nombres que tenemos que aprender es cómo se llaman los sectores de la molécula de ADN en donde está ocurriendo la replicación. Esos sectores reciben el nombre de unidad de replicación. Entonces, la unidad de replicación es el segmento en donde está ocurriendo la replicación dentro de la molécula. Y la unidad de replicación nosotros le conocemos, ya la vimos en las clases pasadas, a esta parte. Entonces esto corresponde a la unidad de replicación y esto se llama lazo o bucle. Entonces la unidad de replicación es el lugar o el sector en donde está ocurriendo la replicación y recibe el nombre de lazo o bucle también, que ya aprendimos en la condensación de la molécula de ADN. Entonces acá tenemos varios lazos o bucles y ¿cómo le llamamos ahora? Unidades de replicación. En cada una de estas unidades de replicación va a estar ocurriendo el proceso de replicación. Entonces, la replicación del ADN, ya dijimos, dura 7 horas aproximadamente, justamente porque ocurre al mismo tiempo dentro de estas unidades de replicación. Y ya vimos ya que ocurre durante la fase S. Dentro de cada unidad de replicación vamos a encontrar otra vez puntos donde está ocurriendo la replicación. Estos puntos se llaman orígenes de replicación. Entonces, dentro de cada unidad de replicación vamos a encontrar los orígenes de replicación, que están formados más o menos entre 20 a 80, así como vemos en esta imagen. Entonces tengo mi unidad de replicación y dentro de la unidad de replicación, estos que están en color rojito, podemos considerar que son entonces los orígenes de replicación. Y vamos a encontrar entre 20 y 80 orígenes de replicación dentro de una unidad de replicación. Cada origen de replicación, ¿qué es el origen de replicación? Es el lugar donde las cadenas de ADN se van a separar. ¿Sí? Entonces, para que yo pueda copiar mi molécula de ADN, necesito separar las cadenas de ADN. Entonces, el origen de replicación va a determinar dónde las... Entonces, cada origen de replicación es donde se va a separar la cadena de ADN para que pueda ocurrir entonces la replicación. Entonces, tenemos los lazos o bucles, que son las unidades de replicación. Tenemos dentro de las unidades de replicación los llamados orígenes de replicación, que en esta imagen están representados por estos puntos. Esta es la molécula de ADN y nuestros orígenes de replicación. A partir de los orígenes de replicación, ¿qué va a ocurrir? Las cadenas de ADN se van a separar y van a formar esta estructura que estamos viendo acá, las burbujas de replicación. Y es dentro de las burbujas de replicación que va a ocurrir la replicación. Entonces, al abrirse las cadenas de ADN, se va a formar una estructura llamada burbuja de replicación. Y es en ese lugar en donde va a ocurrir entonces la replicación. Entonces acá tenemos nuestra burbuja de replicación. En el centro de la burbuja corresponde al origen de replicación. Entonces siempre el centro de la burbuja va a corresponder al origen de replicación, o sea, el punto donde las dos cadenas comenzaron a separarse. Los dos extremos que tenemos acá como dos extremos diferentes, uno derecho y uno izquierdo, se llaman o reciben el nombre de horquillas de replicación. ¿Por qué horquillas? Porque tiene la forma de una Y, donde tenemos acá la cadena cerrada y acá la cadena abierta, que serían los brazos